Hola, buenas tardes, gusto de verle. ¿Tenés que prepararte? A ver, buenas, voy a tomar lista. Gladys Vidal, no la veo. Carlos Chávez, poco. Pilar, está ahí conectada, gracias. Jorge Cáceres tampoco, pero bien. No, pero bien. Ah, ya. Bárbara Saavedra tampoco, pero Constanza la veo ahí. Gusto. Verónica Vázquez, no está. ¿Sí? Sí, está conectada. Lo que pasa es que no sale el cuadro. Sí, qué raro eso. Sí, no sé por qué. Y Luis, tampoco. Rodrigo Esteves, mucho gusto. Rodrigo Fuster, ¿no? También. ¿Sí? Sí, está conectado. No, sí, ya. Ya. Moana no, pero está Joaquín. Ya. Tenemos quórum, muchas gracias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprobar el acta de la tercera sesión extraordinaria del 31 de marzo. ¿Sí? ¿No hay comentario? Aprobada, perfecto. Y tenemos dos temas que ver. Vamos a empezar por un anteproyecto de una norma, de una revisión de una norma de calidad del aire para plomo. Y la presentación, ¿quién la va a hacer? Con las llaves. Perfecto. Y después tenemos un reglamento del Estado. Dale. Diez minutos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Muñoz y soy profesional de la sección de norma, encargado de la revisión del Decreto Supremo 136 del Ministerio Secretaría General de Presidencia, que establece la norma primaria de calidad para plomo en el aire. Parte de los principales hitos del proceso de revisión, que inició estaba incluido en el programa de regulación ambiental. En esta elaboración del proyecto se realizó. ¿Me pueden acercar un poquito el micrófono? Sí, no, hay que acercar porque ese no se ve. Sí, pero acá. Bueno, les comentaba que acá se presentan los principales hitos de la elaboración del anteproyecto, donde se realizó un estudio científico que abordó los principales efectos en salud, se actualizaron y se hizo análisis de los niveles de plomo que se han monitoreado en el país. Acá se conformó también un comité operativo con diferentes organismos del Estado, donde se realizaron 5 sesiones, y un comité operativo ampliado con expertos científicos de ONG, donde se realizaron 4 sesiones. Y también se consta con el AGIEF de este anteproyecto. La resolución se aprobó en diciembre y la consulta pública inició el 10 de febrero y termina el 7 de mayo. Y también acá ya se realizó un webinar abierto a todo público donde se presentó este anteproyecto en consulta. Con todo ello, una vez finalizada la consulta pública, daremos inicio al proceso de elaboración del proyecto definitivo para posteriormente presentarlo al Consejo de Ministros, firma de presidencia y revisión de Contraloría General de la República. Para entrar en el contexto, el plomo es un elemento natural de color gris azulado y es clasificado como metal pesado. En la corteza terrestre se encuentra formando compuestos que dan origen a minerales como la galena y la cerucita. Las principales fuentes emisoras de este contaminante se debe a la actividad antropogénica, principalmente relacionada al proceso de combustión y la minería. Históricamente fue utilizado como aditivo en los combustibles, en la gasolina, y en las pinturas, pesticidas y la manufactura de munición y batería. Pero debido a su toxicidad, en Chile, desde la década de los 90 se empezó a regular el contenido de plomo en los combustibles y en las pinturas, por lo cual en la actualidad solo se emite en bajas proporciones en procesos asociados a la minería. El plomo, su efecto en la salud, se deben a la acumulación de él en el organismo de las personas. Es decir, hay que concentrar el plomo en el organismo para que se vayan presentando los efectos. Y por lo mismo, en salud se utiliza el término de plomo en sangre para poder estudiar su efecto. Y hay un factor que he utilizado en la literatura que es de 1 a 5, que indica que por cada 1 microgramo por metro cúbico de aumento de plomo en la atmósfera,
hay un aumento de 5 microgramos por decilitro de plomo en la sangre. Entonces, con esto podemos determinar a qué concentraciones se tienen los efectos crónicos, donde los efectos crónicos se dan a concentraciones superiores a 10 microgramos por decilitro de plomo en la sangre, lo cual equivale a 2 microgramos por metro cúbico en la atmósfera. Es muy importante recordar este valor. Los principales efectos en la salud son afectación al sistema neurológico, renal y cardiovascular, donde se producen también problemas hematológicos con riesgo de anemia, problemas reproductivos, y la IA lo clasifica como como probable carcinógeno para los humanos. En los efectos agudos, estos que se dan por altas concentraciones en un corto periodo de tiempo, no hay una relación clara del plomo, ya que, como se mencionó, este necesita estar acumulado en la sangre para presentar los principales efectos. No obstante, se han registrado algunos efectos agudos con concentraciones superiores a los 30 microgramos por decilitro de la sangre, que equivale a 6 microgramos por metro cúbico. Esta concentración no se da en ambientes comunitarios, a lo que apunta una norma de calidad de la atmósfera. Ahí. Y se puede detectar generalmente por la ingesta de este contaminante o en ambientes laborales. Y los principales síntomas son síntomas gastrointestinales y neurológicos. Acá se resume la normativa vigente. En la tabla podemos ver todas las estaciones de monitoreo que existen en el país y su respectiva de cumplimiento normativo con el promedio bianual de los últimos 3 bienios. La línea roja indica el valor normativo que tenemos vigente, que es de 0,5 microgramos por metro cúbico. Es decir, el nivel que tenemos está muy por debajo de la concentración que presenta los agentes, los efectos crónicos. Y en todas las estaciones de monitoreo del país estamos en cumplimiento. Ninguna se acerca ni siquiera a esta latencia para este contaminante. ¿Cómo se realiza el monitoreo del plomo? Este se realiza capturando material particulado en filtros y después va a un análisis químico del laboratorio y ahí se puede obtener la concentración de plomo. Es decir, obtenemos la concentración de plomo en un periodo de tiempo mayor en el que se registra en la atmósfera. La frecuencia de monitoreos es al menos una vez cada 3 días. Debido a estos factores del monitoreo que no es inmediato y también del efecto en salud que necesita acumulación en la sangre, es que no se utiliza una norma horaria de 24 horas en plomo, ya que se justifica su aplicación. La siguiente tabla se resume las principales normativas a nivel internacional, donde podemos observar que Chile, que es el primero que está acá, es concordante con la mayoría de los países que cuentan con una norma de plomo y también está acorde a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Aquí ya entramos de lleno al anteproyecto, el cual es el objetivo de este anteproyecto es proteger la salud de la población de los efectos crónicos causados por la exposición del plomo en el aire. El valor de norma que se propone es mantener el valor de 0,5 microgramos por metro cúbico como una norma anual, tal como se establece en la normativa internacional, y los criterios de superación también se mantiene, que es el promedio de concentración de 2 años sucesivos, sea mayor a la norma, es decir, promedios bianuales, y se agrega, hay un segundo criterio de superación, que indica que si en un año calendario la concentración del valor anual fuera mayor o igual al doble del valor de la norma, no es necesario esperar el siguiente año para declarar zona saturada. El monitoreo, se mantiene el monitoreo, solo que se amplían las técnicas de análisis, ya que la normativa vigente solo se acepta una técnica de análisis que es absorción atómica y hoy en día hay una batería mayor de análisis de laboratorios que están reconocidos que pueden ser utilizados. La frecuencia de monitoreo también se mantiene de una vez cada 3 días, pero se agrega que si en una zona declarada zona saturada, esta frecuencia va a aumentar a todos los días. La vigilancia en salud, esta es realizada por los servicios de salud del país. La normativa vigente decía que se iba a realizar análisis de plomo en sangre de la ciudadanía, pero debido a que los niveles de plomo en la actualidad son tan bajos, del Ministerio de Salud nos indican que no se justifica este tipo de análisis, ya que es costoso, es invasivo a las personas, y al tener niveles atmosféricos tan bajos, es
se sabe de antemano de que los niveles en la sangre van a ser bajos, por lo cual se modifica esta vigilancia, que el MinSal diseñará un modelo de vigilancia localizado que se aplicará cuando las concentraciones atmosféricas de plomo se encuentren en incumplimiento. La fiscalización también se actualiza de acuerdo a la institucionalidad ambiental vigente, es decir, ahora la realiza la Superintendencia del Medio Ambiente. Ahí están los principales cambios que se realizan en la norma. Además, otras disposiciones que se tienen es que se van a definir zonas prioritarias de monitoreo que considera la población expuesta, la fuente emisora, la tendencia histórica y la vigilancia en salud. Además, es importante mencionar que todas las estaciones de monitoreo con representatividad poblacional que midan plomo cercanas a fundiciones, recordemos que esta es la principal fuente emisora de plomo hoy en día, deberán contar con una evaluación de cumplimiento normativo, que esta la realiza la Superintendencia del Medio Ambiente. Dichos informes se publicarán anualmente en el portal de la Superintendencia. Y además, el Ministerio del Medio Ambiente elaborará una resolución que establecerá los parámetros que deberán considerar los titulares que reportan emisiones de plomo en la ventanilla única de registro de emisiones y transferencia. Esto para tener un inventario más detallado en la próxima revisión. También se realizó una GIE, que es el Análisis General de Impacto Económico-Social, que es una herramienta que permite integrar información técnico-económica para la toma de decisiones sobre medidas de contaminación ambiental enfocada en análisis del costo y beneficio, pero no limitado a él. Su alcance que es un indicador que nos ayuda a tomar la decisión, donde los beneficios son evaluados con la reducción de los beneficios que se tienen al tener límites más estrictos, y los costos son evaluados a partir de la inversión que hay que realizar para poder llegar a esos beneficios. Como vimos en la primera gráfica, en Chile hay cumplimiento de todas las estaciones de monitoreo, por lo cual no hay un beneficio adicional con mantener la norma, pero también hay un costo, ya que no hay que hacer una inversión para dar cumplimiento. Hay que estamos en cumplimiento con esta normativa y que es concordante con todas las recomendaciones a nivel internacional. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Juana. ¿Puedes tratar de compartir para que podamos tomar las preguntas? Ahí está. Sí. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Ya, sí que salió fácil. Quizás yo puedo hacer una pregunta, pero ¿por qué estamos actualizando una norma que lo único que cambia es el monitoreo y actualiza algunas cosas como que Servicio de Salud, Superintendencia, se aparecen como cosas muy menores y cosas metodológicas, que me imagino que en 25 años efectivamente hay nuevas... Sí, en primera instancia porque hay que actualizar la institucionalidad ambiental de hoy en día, porque esto es antes del Ministerio del Medio Ambiente, entonces es necesaria esta actualización, y también los métodos de monitoreo que hoy en día son mucho más amplios. Como hay una técnica que es la XRF, que en un solo filtro podemos monitorear más de un elemento, entonces trae más beneficios. Pero con la normativa actual no podíamos utilizar esa norma y solo había que utilizar absorción atómica, que es solo un elemento por muestra. Supongo que entonces no nos vamos a demorar 120 días en el proyecto definitivo. No. Depende de la consulta pública, pero parece que no. Ya. ¿Sí, cuánta gente ha participado en la consulta pública? La última vez que vi habían 2 observaciones. Yeah. Ok, ya. ¿Y cuándo termina la consulta pública? El 7 de mayo. Sí. Queda claro. Puede llegar a una observación. Pues, ok, ya pues, muchas gracias. Muchas gracias, Benigna. Muchas gracias a la contabilidad. Gracias, chao. Ya. Ok. Estoy viendo el equipo que tuvo. Sí. Sí. No pensábamos que iba a ser tan rápido, entonces tenemos que esperar. Ahora espero que el próximo tema sí tengamos comentarios, porque este es un reglamento bien nuevo, novedoso, en la cual esperamos sí contar con vuestros conocimientos. Ya, vienen subiendo. Yo también lo tengo abierto acá. Pilar tiene varios considerando, así que sí. No, muchas gracias, de verdad, como de tomar en consideración esto, como el acto administrativo completo. Y considerando, sí.
No, yo estoy de acuerdo contigo que es importante. Bien contigo. Ya, listo. Ya, pero comparto el tiro, ¿no? Hola a A ver, de todos. nuevo les puedo pedir el micrófono.
No sé si está ahí. Se escucha un poquito mal. No, ahora está al lado. Ahora está la. Ah, ya. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya. Súper, me aprovecho de presentar. Yo soy Vanessa Sepúlveda, profesional del Departamento de Economía Ambiental y que trabajé en la elaboración del anteproyecto de este reglamento. Es el artículo 38 de la ley SBAP, de la ley 21.600, y trata sobre las compensaciones de biodiversidad en el marco de la evaluación ambiental de proyectos. Entonces vamos a dividir esta presentación en 4 contenidos. El primero es para como situarnos en el contexto actual y presentar también los objetivos del anteproyecto o lo que nos pide la ley reglamentar. Después seguimos con los principios y criterios de la compensación de biodiversidad apropiada, que es lo que se propone en el reglamento, en el anteproyecto. Luego el diseño de los contenidos mínimos de la medida de compensación y el plan de monitoreo de las compensaciones. Y por último cerramos con las funciones del SBAP. Y entonces para avanzar, Puedes cerrarla. ahí, ¿cierto? Ya. Entonces para avanzar, actualmente las compensaciones están reguladas a través de la ley 19.300, que establece qué tipo de proyectos deben ingresar por estudio de impacto ambiental al CIA. Entonces, estos proyectos que necesitan desarrollar el estudio de impacto tienen que considerar un plan de medidas de mitigación, reparación o compensación cuando corresponda. Y esto va a estar en base, situándonos como en las medidas de biodiversidad, en base a si generan impactos significativos en algún componente de la biodiversidad. Antes del SBAP no había una regulación que estandarice cómo se iba a medir esto, y el SEA lo que hizo fue trabajarlo por guías metodológicas y guías técnicas, que son como las que actualmente se les propone a los titulares que las utilicen, pero no está como facultado a una obligación. Entonces la ley SBAP viene a regular estos criterios y viene como a establecer en qué situaciones las compensaciones de biodiversidad propuestas por los titulares en el diseño de proyecto que se ingresa al SEIA es correcta o no es correcta, ¿ya? Entonces ahí, para hacer una diferencia a qué sí va a corresponder este reglamento, es a todos los proyectos que ingresen por estudio de impacto ambiental, ¿cierto?, al sistema de evaluación del SEA, y los que generen estos impactos residuales. No viene a modificar ningún otro tipo de procedimiento relacionado a esta evaluación. ¿Y a qué no corresponde, para que no nos confundamos tampoco? A las compensaciones, por ejemplo, en el marco de los planes de prevención y descontaminación, a las compensaciones en el marco del sistema de compensación del impuesto verde, a las compensaciones que se puedan dar según los planes de manejo de bosque nativo, como que esos instrumentos y ese tipo de compensaciones acá no rigen. Esto va literalmente a los que ingresan como estudio de impacto ambiental. Y aquí, para resumir un poco lo que pide el artículo 38 en la ley 21.600, nos dice que serán apropiadas aquellas medidas de compensación que sean aplicadas en conformidad al principio de jerarquía. Entonces el reglamento, una de las como obligaciones que debe hacer es definir este procedimiento y qué es lo que va a significar el principio de jerarquía. Y ahí, siguiendo con la segunda frase, es: y que den cuenta al menos de una pérdida neta cero, que eso es el objetivo del contenido del reglamento. Y también menciona que preferiblemente se obtenga una ganancia neta de biodiversidad respecto a lo que van a proponer los titulares, y también de acuerdo a criterios de equivalencia y adicionalidad, que esos son criterios que también se deben regular. Esto, tanto el principio de jerarquía como los criterios, deben asegurar resultados medibles. Y también dice que la equivalencia va a estar dada por los atributos en composición, estructura y función en los distintos niveles de organización de la biodiversidad.
También que las medidas de compensación solo podrán recaer en impactos residuales o remanentes una vez que se han establecido las medidas para evitar, minimizar o reparar, esto es el principio de jerarquía, y que no se podrán establecer medidas de compensación cuando la afectación recaiga en componentes, estructuras o funciones de la biodiversidad con características de irreemplazabilidad o vulnerabilidad. Estos límites también se pide reglamentar por ley. Entonces, el objetivo de la compensación de biodiversidad apropiada y recogiendo lo que se pide desde la ley es aquella que busca la pérdida neta cero en la evaluación de las compensaciones de los proyectos que tienen impactos residuales. También se establece esta preferencia de ganancia y lo que hace el anteproyecto también es incentivar a que los titulares puedan proponer ganancias en biodiversidad en sus proyectos. Se va a determinar a través del principio de jerarquía, a través de los criterios de equivalencia, adicionalidad. Se considera que los resultados de la medida de compensaciones deben ser medibles y cuantificables y que se dan una serie de herramientas para que también los titulares puedan llegar a esta meta de compensación que debe tener al menos una pérdida neta cero. ¿Cómo se establece esta meta de compensación? Que es la herramienta práctica que nos permitió a nosotros dentro del reglamento llegar a la pérdida neta cero. Se estableció esta definición para que nosotros podamos guiar la evaluación de las medidas de compensación como la mejora entre el estado inicial y final del sitio donde se está compensando. Esta mejora, que son los resultados en biodiversidad que deben ser adscritos siempre al titular del proyecto, deben ser medibles y cuantificables en función de lo que expliqué antes, y que para llegar a la meta se van a disponer de distintas acciones que se evaluarán respecto al desarrollo de la implementación de las acciones. Estas acciones deben tener indicadores de medio y de resultado, y por lo tanto deben ser verificables. Y también, como parte de las herramientas para llegar a esta meta que se le entrega al titular, es permitir la integración de acciones que sean adicionales, complementarias o sustitutivas, siempre buscando la trayectoria de la meta en términos de biodiversidad. Este reglamento tiene una serie de definiciones en el inicio del documento, pero hay 4 conceptos que son bien importantes para entender cómo se diseñó el procedimiento. Entonces, primero, en función de la meta que necesitamos una pérdida neta cero en los distintos componentes que alberga la biodiversidad, se estableció el enfoque ecosistémico para que nosotros pudiéramos también tener siempre en consideración la composición, estructura y función de los sistemas ecológicos, que se permitiera entender desde la evaluación de los proyectos como una diversidad biológica con una naturaleza que es jerárquica. También definimos los componentes claves, que esto es lo que nos va a permitir es llegar a una meta de compensación de biodiversidad, para poder ir determinando los elementos que sean fundamentales en los términos de preservación, ya sea entre especies, en una misma especie, entre ecosistemas, en las interacciones que puedan tener con los medios bióticos y abióticos, y que también nos permite integrar el principio de equivalencia que se menciona en la ley. Luego está el impacto residual. Acá está directamente relacionado con la pérdida de los componentes clave de biodiversidad. Esto es algo que también recogimos mucho de la guía del SEA. Se mide a partir del impacto que pasó por el principio de jerarquía y que no pudo ser evitado o mitigado o reparado. Y luego, por último, está el sitio de compensación, que es donde se van a efectuar las medidas y las acciones y donde se deben obtener los resultados. Acá también quedó definido como la posibilidad de que pueda ser una o más áreas geográficas, y que también tiene que tener la capacidad de albergar todos los componentes claves que se impactaran en la biodiversidad durante el diseño y desarrollo del proyecto.
Luego, para avanzar con el contenido propio del reglamento, están los principios y criterios, que son 4. Y esto fue parte de lo que les leí al inicio sobre el extracto de la ley. Primero está el principio de jerarquía de medidas, que entiende la compensación de biodiversidad en la evaluación ambiental de proyectos como la última opción. Entonces aquí se debe justificar si es que pasó secuencialmente por la evaluación de evitar la pérdida, mitigarla o repararla. Luego está la equivalencia a los términos de los componentes claves de la biodiversidad impactada, también entendiéndola desde un nivel temporal y proporcional al impacto. Está la adicionalidad también, que acá los resultados respecto a biodiversidad que se van a hacer en el sitio donde se efectúen las medidas de compensación deben ser directamente atribuibles al proyecto. Y los límites de la compensación, que es hasta qué punto un proyecto puede compensar, entendiendo si es que tiene o no características dentro de sus impactos que sean a nivel de componentes en la biodiversidad que puedan ser irreemplazables o vulnerables. O sea, avanzando con el principio de jerarquía de medidas, lo que hace este principio es que nos permite medir el impacto residual de forma efectiva y óptima. Entonces, el primer paso, porque esto es secuencial, el primer paso es evitar los impactos desde el diseño del proyecto. Entonces, acá se pide la justificación en la evaluación de lo que no se pudo evitar. Luego, con minimizar los impactos, pasa lo mismo. En qué casos no se puede evitar, ¿por qué? Reparar los impactos también. Entonces, entendiendo que la compensación llega como última alternativa, se deben justificar los pasos previos que fueron secuenciales. El principio de equivalencia ecológica se atribuye tanto a los componentes clave de la biodiversidad que fueron afectados, entendiéndolo desde el enfoque ecosistémico, y que acá también lo que nos permite esta definición es cuantificar la pérdida y las ganancias en sí, en los mismos términos equivalentes de biodiversidad que fueron impactados. También deben ser proporcionales al daño, al impacto, y que se deben comenzar a implementar oportunamente. Es decir, que también se entiende el impacto en la biodiversidad desde el ámbito temporal. Entonces, mientras antes se puedan implementar las medidas, se va a considerar oportuno. También deben estar próximas y conectadas al sistema ecológico que fue impactado, que se le llama área de influencia del proyecto dentro del reglamento. Y bueno, el ecosistema debe ser equivalente, lo que significa que el ecosistema donde se están realizando las medidas para compensar debe poder contener todos los componentes clave que fueron impactados. Respecto al criterio de adicionalidad, acá se evalúa en el anteproyecto desde 3 aristas. Primero, en términos de resultados, se evalúa la diferencia entre el estado inicial y final del sitio de compensación. Esos resultados, como la ley dice que deben ser medibles, no se podrán aceptar compensaciones que sean de otro tipo que no tengan resultado en biodiversidad. Por ejemplo, las compensaciones económicas o de estudio, o de otro tipo de compensaciones que no tengan resultados directos en términos de biodiversidad. Y como tercero, es que tampoco pueden ser resultados, las acciones que se vayan a ejecutar no pueden ser resultados de otras obligaciones legales que pueda tener el titular. O sea, debe estar directamente facultado al proyecto. Para justificar la adicionalidad, también se establece que cuando se evalúa el proyecto, los recursos financieros deben estar comprometidos y deben asegurar la implementación correcta de las acciones de compensación a lo largo de la temporalidad del impacto. También se deben evaluar posibles riesgos adversos que tengan como consecuencia tras la implementación de las acciones. Deben estar siempre enfocadas en la restauración ecológica
pero también se permite utilizar la preservación siempre y cuando se pueda justificar que esta biodiversidad esté amenazada y por lo tanto se considera como adicional. Las acciones previas también están permitidas siempre y cuando estén registradas y se puedan ser comunicadas al SVAP. De ninguna forma, si el titular genera acciones previas, esto va a influir en la evaluación que vaya a tener el CIA en su proyecto, pero está permitido. Ahora tampoco es algo que no esté permitido en este momento. Y también se pueden agrupar medidas, es decir, siempre y cuando hayan límites en las responsabilidades de cada titular respecto a sus acciones y resultados en términos de biodiversidad, se podrían agrupar medidas geoespacialmente. Y por último, cerrando con los principios que nos exige la ley, están los límites de la compensación. Esto lo que nos dice es que no se podrán implementar medidas de compensación para los proyectos que puedan tener características dentro de los componentes de biodiversidad que están siendo impactados que sean irreemplazables o vulnerables. La irreemplazabilidad se va a entender como que existen pocas o ninguna ubicación viable de los sitios de compensación desde los cuales el área de influencia del proyecto se está impactando, y que por lo tanto la biodiversidad impactada en esto se considera en un contexto ecológico geográfico único, irreemplazable o crítico para su subsistencia. La vulnerabilidad se va a entender desde que procede cuando los impactos residuales del proyecto conduzcan a que un ecosistema o especie se vea amenazada también en su existencia, y por lo tanto se considerará la clasificación de ecosistemas y especies según su estado de conservación. Para todos estos principios y criterios, vamos a ir diapo, pero para todos los principios y criterios también quedó en el anteproyecto que el SVAP va a poder ejecutar guías técnicas siempre en coordinación con las instituciones pertinentes, en este caso debería ser el SEA, para que puedan desarrollar y especificar los procedimientos de evaluación, tanto del principio de jerarquía, de la adicionalidad, la equivalencia y los límites de compensación. Pero en el reglamento se establecen los lineamientos que deben guiar estos procedimientos técnicos. Luego, voy con el diseño y los contenidos mínimos de las medidas de compensación. Aquí integramos sesiones de trabajo que tuvimos tanto con el SEA y la SMA para identificar actualmente cuáles son estas brechas dentro de la evaluación de las compensaciones de biodiversidad cuando los proyectos ingresan con un estudio. Entonces, para eso vimos necesario integrar los contenidos mínimos del plan de compensación y que puedan ser evaluados de una forma correcta y estandarizada. Entonces, primero, se van a necesitar las metas de compensaciones por componente clave que se ha impactado, el objetivo de cada medida en relación al componente clave impactado, la descripción de los impactos residuales que sean posteriores al principio de jerarquía de medida, la justificación de las medidas planteadas, la selección y ubicación del sitio de compensación, la descripción de las acciones que se van a implementar, las acciones complementarias que van a ser necesarias agregar también en la evaluación, la permanencia del sitio de compensación que va a estar en relación a la permanencia del impacto que se genera en la biodiversidad, los recursos financieros que van a estar comprometidos para esta, mecanismos de participación y gobernanza cuando corresponda, la evaluación de los riesgos también respecto a las acciones que se van a implementar y el plan de seguimiento de los indicadores. Los protocolos de monitoreo, que esto lo que permiten es la fiscalización de las medidas cuando ya están implementándose. Primero, deben identificar cuál es la medida a monitorear. Luego, los ecosistemas y las especies que sean involucradas en las acciones de compensación. Después, las metodologías y procedimientos que van a permitir recoger la información y que fueron utilizados en la evaluación del proyecto. Los indicadores de cumplimiento que se propusieron y los cuales fueron aceptados, el cronograma también de las acciones,
Y bueno, ahí va a depender de la metodología que se está utilizando, pero también se puede agregar cualquier otra información respecto a que sea necesario. Estos protocolos igual van a ser publicados por los órganos competentes, en este caso la SMA, y van a ser registrados por el sistema de información que va a tener el SBAP. Esta diapo está para explicar procedimentalmente cómo funciona el anteproyecto, ya desde una fase de implementación, o sea, qué es lo que nosotros esperamos que el anteproyecto haga, situándonos en el contexto de que el titular presentó el estudio de impacto ambiental, justificó el principio de jerarquía de medida, la equivalencia, está todo ok, se calcula que tiene un impacto residual y se aprueba el proyecto con ese impacto residual, es decir, que cumple con los límites de compensación, con todo lo que dice el anteproyecto. Entonces, en ese caso, pasa a la fase de implementación y lo que se espera es que el titular determine los componentes claves y que para cada componente clave impactado establezca una meta. Esa meta va a poder tener distintas acciones que pueden ser secuenciales, pueden estar determinadas por hitos ecológicos, pueden tener distintos tipos de variables, pero son acciones concretas. Para poder ir midiendo la trayectoria de la evaluación de los resultados de esas acciones, se toma un sitio de referencia que permita evaluar esta trayectoria de biodiversidad y cómo van avanzando las acciones que está haciendo el titular. En base a eso se determinan distintos hitos y distintos tipos de verificación que permita ir haciendo esta comparación. Y en los casos de que por ese motivo, ya sea por ejemplo, variables climáticas, distintos tipos de acciones que no obtuvieron los resultados que se esperaban o otros motivos, el titular, que ya pasó por el proceso de evaluación y que tiene su RCA aprobada, consideró en el diseño medidas que sean alternativas, complementarias y sustitutivas. Entonces, en función de lo que nos pedía la ley, que era la pérdida neta cero en biodiversidad, el titular lo que debe hacer es ir pasando por cada una de estas etapas para volver a la trayectoria del resultado de la meta, de esta meta 1 y esta meta 2 en los componentes de biodiversidad. Esto se hace para disminuir los tiempos en que tiene el titular de poder hacer consulta de pertinencia o por eso que al final es tiempo que se traduce en biodiversidad perdida. Entonces se dan estas alternativas y en caso de que ninguna de estas alternativas sea lo suficiente para llevar la trayectoria de los resultados de biodiversidad que espera la meta, se podrán presentar desde el titular nuevas acciones al SBAP. Y el SBAP, siempre y cuando pueda determinar que estas acciones van a tomar de nuevo el curso de los resultados en biodiversidad, los va a poder aprobar y se los tiene que comunicar a la SMA para su correcta fiscalización. Esto no significa que el titular pueda quedar, porque por ejemplo, si es que la trayectoria de la meta fue por incumplimiento del titular, esto sigue su curso actual, que es donde la superintendencia va a determinar como los procedimientos para hacer la fiscalización y posterior resultado en caso de que el titular estuvo en incumplimiento. Pero también lo que se busca es que esos tiempos donde se está evaluando si es que se puede utilizar otra acción o se puede utilizar otra medida, sea el menor posible para que la biodiversidad efectivamente tenga una disminución en la brecha del impacto y la pérdida. Entonces, con eso se va a evaluar la condición final en el sitio de compensación. Y ya para terminar, dentro del anteproyecto quedaron funciones que va a tener el SBAP, que van a estar, bueno, en términos de lo que dice la ley 21.600 respecto al servicio, que va a poder pronunciarse como un órgano, bueno, en la evaluación ambiental de proyecto del CIA, también va a poder fiscalizar medidas de compensación cuando la SMA lo dicte, va a poder establecer coordinación de medidas a través de disposiciones que dejamos en el anteproyecto de las medidas de compensación.
Va a poder definir sitios preferentes para la compensación con los instrumentos que ya cuenta. Va a poder elaborar guías técnicas también respecto a los principios y a los criterios con la coordinación de las instituciones correspondientes. Va a poder autorizar nuevas acciones siempre y cuando, lo que expliqué antes, se permita restablecer la trayectoria deseada de los resultados en biodiversidad, y va a poder coordinar también las medidas de compensación. Con eso termino y ahí, María José, no sé. Muchas gracias, Gracias. por la presentación. ¿Se puede dejar de compartir para que podamos tomar las preguntas, los comentarios? Las tomamos todas primero y Ya. después responder. Pilar y después Rodrigo. Muchas gracias, ministra. ¿Cómo se llama? Gracias por la presentación y tenemos algunas consultas con respecto a que de la lectura del documento del anteproyecto. Quizás sería bueno como, si bien se detalla cuál es la función del servicio de evaluación ambiental, como, o sea, es como que se le entregan algunas funciones al CEA, porque esto es en el marco del CIA, quizás sería bueno, no sé si en el cuerpo del documento o quizás en los considerando, cómo hacer la distinción que hace cada uno de los, eh, de los servicios, ¿ya? Esto en particular, porque hay una remisión a que hay que una cosita tiene que hacerlo una guía del SEA y hay otras funciones y lineamientos que tiene que dar el SBAP. Y todo esto es en el marco de la evaluación ambiental. Entonces el titular del proyecto también, para poder saber hacia dónde, como, qué elementos tomar, quizás, no sé si en los considerando o quizás en el cuerpo, quizás como dejar un poco más, hacer esa distinción, una sugerencia. Como que ahí quizás se pueden empezar a enredar también las competencias de los servicios, sobre todo en un inicio. Algo que sí nos preocupa bastante es el artículo 17. Ahí, en primer lugar, sugerimos, por lo menos en modo de la presentación, hacer una distinción, esto en términos jurídicos, de lo que es un criterio, lo que es un principio. Ahí es súper importante hacer esa distinción. Y en cuanto al artículo 17 refiere al criterio de adicionalidad y refiere a la fuente de los recursos financieros a través del cual se ejecutan las medidas de compensación. Y creemos que se tiene que revisar su legalidad. Esto quiere decir como especialmente la constitucionalidad, con el cual se le va a pedir al titular acreditar y presentar los instrumentos para el financiamiento de estas medidas, y además exigirle que no podrán estar sujetos a la operación comercial de los proyectos. Esto, tengo mis serias dudas si esto conversa con el artículo 19, número 21 y número 22 de la Constitución. Y tampoco se ve que esto esté entregado en el artículo 38 ni en el resto del cuerpo de la ley del SBAP. Entonces ahí también, además, no, eh, como ver también como cuál es la relación también con el concepto de adicionalidad que se está entregando, que está bien que es como para asegurar el cumplimiento de la medida, pero y por otro lado también entendiendo de las competencias que tiene el SBAP, por lo cual el tipo de funcionario que va a revisar esto no es un experto en asuntos corporativos, que pueda entender, o sea, que le va a entregar un balance. Ahí como que se ve un poco complejo de poder entregar ese tipo de información que es sensible, que está resguardada, también por nuestro ordenamiento jurídico, por lo cual le sugerimos igual ahí pegarle una vueltecita. Es una sugerencia. En cuanto a las definiciones, en el marco de las definiciones como que hay un listado acotado de definiciones, pero en el cuerpo del documento igual aparecen otras definiciones. Eh, eh, por ejemplo, algo que me parece que es relevante que podría estar en las definiciones sería la pérdida neta a cero, la ganancia neta, que trata el artículo 4. También aclarar también lo que se entiende una brecha de mejora. Como esas son como algunas ideas que podrían como surgir. También hay en el artículo 5, inciso tercero, se indica que el artículo 35 señala los mecanismos para determinar las acciones específicas para cumplir con las metas de compensación.
Pero al leer el artículo 35, yo no, tengo mis dudas acá de la observación que estoy haciendo, no estoy 100% segura, por si acaso, pero este artículo 35 se refiere a las acciones que se hacen con posterioridad a las acciones que ya no dieron cumplimiento a la medida de compensación. Entonces, como que no se refiere, como que dice que se refiere a mecanismos, pero esos mecanismos no son tales. O sea, hay como que tengo un pequeño, me fue confusa la lectura, y la remisión también que hace el artículo 5 al artículo 35. Y el artículo 10 en cuanto a la proporcionalidad de la medida no solo se refiere a la efectividad de la misma, como también nuevamente económicamente viable, según ojo con el artículo 17, sino proporcionales a la magnitud del impacto. ¿A qué se refieren con la proporcionalidad? Porque está bien, o sea, como que tiene que ser la medida, como que el titular del proyecto tiene que poder financiarla, se tiene que sostener en el tiempo, tiene que servir, pero que sea proporcional al impacto. Es decir, de repente hay medidas que son muy económicas, muy chiquititas, pero que sirven. Como mi duda ahí es como respecto, si es muy barata finalmente ejecutar la medida, ¿se le va a pedir algo más? Como, porque esa es como la... y lo otro también, en cuanto al artículo 7, en donde le entrega esta facultad al SEA, tengo mis dudas si también se le puede, si la ley del SBAP le entrega facultades al Ministerio del Medio Ambiente para entregarle facultades a su vez a un órgano funcionalmente descentralizado como el SEA. Ahí hay como un enredo de legalidad que también que podría ser y que, bueno, actualmente está radicado en el SEA y todo, pero hay como qué cosas se entregan y qué cosas se traspasan de un servicio a otro en función de su implementación. Quizás también podría ser una posibilidad ver la necesidad de remitir ciertos elementos o ciertas cosas al reglamento del CIA y a la ley 19.300 de manera de dejarlo como un poco más claro en forma interpretativa para evitar algunos problemas. Y eso. Muchas gracias, Pilar. Rodrigo Esteves, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Buenas tardes, ministra. Buenas tardes a todos los presentes. Yo tengo algunas dudas, algunos comentarios. En general, a partir de mi conocimiento, me parece que el anteproyecto, en términos de principio, no quiero meterme en términos de un poco los elementos que plantea Pilar, que son más bien de congruencia normativa, pero en términos de principio, yo tengo la impresión de que el reglamento cumple con los estándares que hemos visto internacionalmente o con los principios que tienen estos proyectos de compensación. Sin embargo, yo tengo una duda que es bien importante, en mi opinión, digamos, que la hemos compartido con otros colegas, que se refiere a la aplicabilidad de este anteproyecto en ambientes marinos. Eh, y en particular porque eh, en los ambientes marinos, ¿verdad? No existe, y me pueden corregir, digamos, los abogados si me equivoco, pero no existe la figura de propiedad privada, sino más bien figuras de concesiones. Y no sé si es elemento de este reglamento o de las guías técnicas posteriores, pero de todas maneras no me queda claro cómo se pueden seleccionar estos sitios de compensación en ambientes marinos, donde no existe la propiedad privada ni un dominio exclusivo del titular. Y relacionado con esto, bueno, ¿cuáles son las precisiones espaciales o los estándares mínimos que se exigirán en términos de la delimitación y justificación geográfica de los sitios sujetos a compensación? Em, y creo que ahí hay un elemento que es bien importante, insisto, no sé si es algo que se requiere abordar desde este reglamento o si no más bien desde las guías previas, pero creo que ahí hay un tema sensible. ¿Mm? Relacionado con eso, eh, eh, también me surge la duda, digamos, sobre em, cuáles son los criterios específicos para la delimitación de estos sitios, bueno, considerando la alta conectividad, la movilidad espacial, ¿verdad? Y las dinámicas espaciales que tienen los ambientes marinos en diferencia a los ambientes terrestres. Y eso cómo puede ser abordado por un reglamento de este tipo.
Y otro elemento que tal vez quiero dejarlo planteado, y si es que es posible por el tiempo responderlo, se refiere también a cómo se garantiza el monitoreo, el seguimiento, la fiscalización de las medidas de compensación, insisto, y en el mar, porque por la experiencia que tenemos en la conservación marina, sabemos de la dificultad técnica, logística, económica incluso, para vigilar áreas marinas protegida y esto cómo se aplica entonces dentro de un área de compensación, un espacio sujeto a compensación marino. ¿Mm? Y lo último, eso respecto al artículo 6, sobre elementos de gobernanza y participación. Entiendo que esto es una disposición voluntaria, pero me hace harto sentido también un elemento como este en los aspectos marinos, porque, y acá me pueden corregir si es que estoy equivocado, pero las experiencias que tenemos de retribución por servicio ecosistémico a nivel marino son más bien experiencias que se han desarrollado dentro de áreas de manejo, ¿m? Que son áreas administradas por pescadores artesanales. Entonces, por lo tanto, el elemento de articulación con los pescadores, si es posible o no hacer compensación en áreas que ya están bajo compensación, también creo que es una pregunta interesante o un elemento interesante a abordarlo en el reglamento. Eso, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Rodrigo Fuster. Gracias, ministra. Saludos a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación también, muy esclarecedora. Mi pregunta es bien concreta respecto a la fiscalización, porque en el artículo 26 se le atribuye esta función al Servicio de Biodiversidad, pero mi duda es la aplicabilidad de este rol. En el fondo, yo entiendo que no corresponde al reglamento señalarlo, pero quisiera saber cómo visualizan ustedes que esta tarea se puede hacer, o sea, que se pueda monitorear el cumplimiento del plan de compensación y si existe o no la capacidad, tanto humana como de recursos económicos, para realizarlo. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay otra pregunta o consulta, comentario al reglamento? No, parece que no. Bueno, ¿No? se pueden arrepentir todavía, pero, o sea, podemos seguir haciendo preguntas, pero respondamos a las preguntas. Ya, perfecto. Voy a partir yo con algunos temas más técnicos y después ahí le dejo al equipo de abogados que responda como a la pertinencia, para que no nos repitamos tanto en las respuestas. Respecto a lo que decía Pilar sobre las definiciones a revisar, parte de hecho nosotros igual lo cuestionamos cuando lo estábamos elaborando, o sea, qué es lo que dejamos arriba en las definiciones, pero que íbamos a trabajar también abajo en los artículos. Entonces, como que no quisimos repetir, pero tomo totalmente que quizás sí es necesario dejar ciertas definiciones que son importantes que se van repitiendo en el reglamento, así que lo vamos a evaluar. Después, respecto, bueno, ahí respecto a la proporcionalidad del impacto, cuando hiciste ese alcance de si debían ser proporcionales en la magnitud económicamente, nosotros no nos referíamos a eso. O sea, desde ese artículo, porque es, por un lado, económicamente viable, por otro lado, proporcionales a la magnitud del impacto en términos de biodiversidad, los resultados efectivos en biodiversidad. Quizás ahí hay que hacer esa diferenciación en que no son en magnitud respecto a lo económico, y ahí que deben ser económicamente viables, porque claro, o sea, la efectividad de la medida debe ser como aterrizable. Me quedé con esas dos. Respecto a lo que decía Rodrigo Esteves, nosotros cuando empezamos a analizar las brechas también de este instrumento, hicimos un trabajo como de identificación con la superintendencia respecto a cuáles son las medidas que actualmente se están implementando en Chile. Y son alrededor de 22 medidas, creo, las cuales están activas con características de compensaciones de biodiversidad, y son todas en ecosistemas terrestres. Y de hecho, las guías del SEA también, al menos como la práctica, está en ecosistema terrestre. Entonces, ese va a ser un gran desafío respecto como a la implementación de este instrumento, porque a diferencia de lo que está actualmente en la institucionalidad, este reglamento aplica a todos los ecosistemas.
Entonces van a tener que hacer modificaciones, va a tener que buscarse como las líneas de trabajo respecto a cuando los proyectos que se evalúan tengan impacto en la biodiversidad de ecosistemas marinos, se va a tener que trabajar igual que las que están ya trabajadas actualmente. Entonces, sigue siendo como un desafío en la implementación del instrumento. Entonces, ninguna desaladora, ningún puerto tiene hoy en día ningún... No, No existen medidas de compensación aplicadas Ministra, disculpe, no se le escucha desde acá. O sea, es que tiene el micrófono, si lo puedes compartir Eso. un poco. Este- ¿O puedes repetir la pregunta? No, quería simplemente confirmar, me sorprende, dado que igual tenemos proyectos que entran a evaluación en el océano, estoy pensando de desaladoras o puertos, me sorprende de que no exista ninguna medida de compensación. Del levantamiento que hemos hecho, de alrededor de 45 proyectos que tienen medidas de compensación, no hay ninguno que ponga medidas asociadas a ecosistemas marinos. Sí, por cierto, hay demandas por daño ambiental referidas a ecosistemas marinos, Sí. Y eso las conocemos y son públicas, pero no medidas de compensación a esta fecha. Ok. Por lo ¿Qué- mismo qué fue? las guías del SEA están a ecosistemas. Sí, y en el diagnóstico nosotros eso lo atribuimos a una falta de entendimiento respecto de la aplicabilidad de las medidas de compensación o del impacto residual como concepto en esos ecosistemas, porque dadas las dificultades mismas que señala Rodrigo, y gracias por hacer esa observación en realidad, porque ese es el desafío que se presenta hoy día. Yo creo que la idea que nosotros, el diagnóstico que realizamos es en base a eso, o sea, falta un aterrizaje respecto del impacto residual en ecosistemas marinos. Y ahí no solamente va a tener que estar proporcionando la información técnica el servicio de biodiversidad, sino que probablemente también va a estar apoyado respecto a otros servicios públicos, como la pesca y su pesca. Y por eso también la aplicabilidad de las guías en general se extiende a los servicios con competencia en la materia. Y acá voy a aprovechar de dar el paso para que puedan seguir respondiendo desde el ámbito más legal. Súper, yo tomé, creo que nota casi de todas las observaciones, pero intentaré ser lo más escueto, pero también abordando la mayoría. Voy a ir por lo más sencillo, de atrás hacia adelante, porque hay dos preguntas que son sumamente importantes e interesantes. La pregunta de Rodrigo Fuster sobre la fiscalización. Esto no es un concepto o no es un elemento asociado a este reglamento en realidad. Es la ley la que atribuye la calidad de organismo subprogramado al servicio de biodiversidad. Quien fiscaliza los instrumentos de gestión ambiental es la superintendencia y de eso no hay duda, ni tampoco hay discusión a propósito de este reglamento ni la ley. Pero la superintendencia puede actuar en calidad de organismo subprogramado con el apoyo y soporte de los servicios técnicos y especialistas en la materia. Ecosistemas marinos, Senapesca, el SAC respecto de calidad de suelo y así, el suelo rural, digo, etcétera. Entonces, en ese contexto, dado que está esa atribución legal, nosotros simplemente hacemos remisión a ella para efectos de que en el reglamento se sitúe el marco normativo general que aplica en esta materia. Fiscalización, seguimiento y por otro lado también coordinación, que es lo que de alguna manera se le está atribuyendo a través de la ley 21.600 de la ley SPAP. Ese es más o menos yo diría eso como respuesta a los temas de fiscalización. Entonces, ese triple rol que está identificado en el reglamento es básicamente un parafraseo de lo que se establece en la ley para efectos de situarlo en el contexto normativo a este servicio, que no lo conocemos porque está instalando y por lo tanto era importante para nosotros dar esa explicación en la norma. Respecto de los ecosistemas marinos, como señalaba Vanessa, esto va a ser un gran desafío para ecosistemas marinos, pero es necesario para aterrizar el concepto de impacto residual en ecosistemas marinos. Un desafío, desde luego, para el sector privado, pero especialmente para el sector público, en donde se van a tener que desarrollar guías a propósito de los impactos residuales que se generan en ecosistemas marinos y también, por cierto, del plan de medidas que se pueda asociar a esos ecosistemas. Frente a un enfoque ecosistémico planteado en los términos del reglamento, que por cierto se extrae de la ley y especialmente de la ley de cambio climático, con un enfoque de conservación, va a ser importante que la definición que se adopte en el sistema de evaluación de impacto ambiental, precisamente frente a proyectos, por ejemplo, de acuicultura o de otra materia, tengan esto ya más afinado o afianzado en el CIR.
Y para eso las guías van a ser sumamente irrelevantes en coordinación, por cierto, del SBAP y del SEA, y así lo señala expresamente la norma, pero también de otros servicios con competencia en la materia. El diagnóstico que se ha hecho es básicamente ese. No hay impactos residuales hoy día en ecosistemas marinos. Eso es un problema, ¿no? Y que de alguna manera queremos tratar de identificar en este reglamento, pero tampoco podemos llegar a un nivel de precisión que nos obligue a enfocarnos exclusivamente en un título sobre ecosistemas marinos, porque también hay otros sistemas y otros ecosistemas que están abordándose en este instrumento. Entonces, también se maneja a través de este reglamento, este instrumento, un margen de apreciación en donde no podemos ser tan específicos, pero tampoco tan genéricos sobre esta materia. Por eso siempre se señala, pero de igual forma hay distintas herramientas dentro del mismo reglamento como para poder abordar esto, tanto a través de guía o de los mismos instrumentos que se señalan acá. Respecto de los elementos de gobernanza y participación, eso está extraído básicamente de la idea de humedales urbanos. En la ley de humedales urbanos y en su reglamento se sitúa la idea de gobernanza y participación en términos facultativos, que si bien está planteado en términos facultativos, ha sido una buena herramienta en sede judicial, por ejemplo, para poder incorporarla en resolución anticipada de conflictos ambientales. Es un instrumento que, al establecerse en términos facultativos, obviamente no es obligatorio, pero también es una herramienta que sirve para poder resolver conflictos que puedan surgir a propósito de impactos residuales que no están declarados, por ejemplo, en el contexto de la evaluación, y que después, una vez que se tenga que regularizar la situación, se pueda abordar como una herramienta de solución de conflictos. Entonces, desde esa perspectiva ha sido abordado en materia de humedales y también de manera anticipada. O sea, usar esta herramienta de gobernanza socioambiental con actores locales para efectos de poder resolver problemáticas en el territorio. Cómo abordarlo a través de ecosistemas marinos, yo creo que la vía o la principal vía va a ser a través también de los mismos instrumentos que establece la ley. Y ahí es importante entender este reglamento como un zoom referido a compensación en biodiversidad, pero frente a todas las herramientas que ofrece la ley SBAP en la materia, a través de los instrumentos especialmente de conservación que promueve. Yo creo que desde esa perspectiva también puede ser o puede llegar a constituir una herramienta positiva para promover compensaciones y preservación de biodiversidad en ecosistemas marinos. Y después, viendo las observaciones en específico respecto a las funciones del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y del SBAP, efectivamente el reglamento da un valor especial al Servicio de Biodiversidad en esta materia, pero siempre comprendiendo este reglamento en el contexto de la evaluación ambiental de proyectos. ¿Por qué se menciona más al SBAP que al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, siendo que es el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental el que coordina y dirige el sistema de evaluación de impacto ambiental? Porque gran parte de este reglamento solamente se refiere específicamente a las medidas de compensación y no altera ni modifica el decreto 40 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, la noción que nosotros concebimos del sistema de evaluación de impacto ambiental no se va a ver interferida, y esperemos que así no sea incluso en términos de plazo, sino que esto busque soluciones en el contexto de la evaluación ambiental de proyectos para que los impactos residuales puedan abordarse correctamente. No tan solo en el contexto de la evaluación, sino que también en la implementación de los proyectos. Ese es un poco el por qué está más el SBAP. Es como si tratáramos una normativa específica referida a otro servicio, en donde desde luego que vamos a referirnos a ese otro servicio para situarlo en el contexto del CIA. En este caso es el SBAP, puede haber sido otro servicio que tuviese las competencias asociadas al objeto de regulatorio, pero en este caso tiene que ser el SBAP, y desde esa perspectiva la idea es que se promuevan guías técnicas coordinadas por el SBAP, dirigidas por el SBAP en coordinación con el Servicio de Evaluación Ambiental, y así lo establece el artículo 30, para que tanto los impactos residuales como también los sitios de compensación y los límites de la compensación puedan ser definidos y detallados debidamente según los tipos de ecosistemas y también sobre las materias que vayan a ser abordadas en el CIA. Insisto ahí, el nivel de especificidad no se puede dar a través de un reglamento, y por eso algunos conceptos, algunos elementos se traducen en guía. Y eso es necesario también para tener una mayor flexibilidad y también facilidad en el proyecto, en el desarrollo, en el devenir también de la evaluación ambiental de proyectos.
Respecto a la preocupación del artículo 17, yo no la entiendo, pero yo creo que lo que hay que hacer es interpretar el artículo 17, pero a la luz de los requisitos mínimos de la evaluación ambiental del proyecto. Lo que sitúa el artículo 32 de la letra J en referencia al artículo 17, que establece un listado que es una norma de cierre, básicamente. Dice, mire, ¿sabe qué? De todas estas exigencias generales, yo le voy a pedir esto como mínimo al momento de evaluarse ambientalmente un proyecto. Y dentro de los contenidos mínimos está la justificación de recursos financieros, y eso no lo podemos obviar. ¿Pero para qué? Para justificar precisamente los criterios de compensación apropiada. Saber qué recursos financieros significan y cómo se van a disponer adicionalmente, y no en función del cumplimiento normativo o de otras exigencias que están previstas en el reglamento, es relevante no solo para nosotros, sino que es algo requerido en general en la regulación comparada. Si uno ve los casos de Colombia, de Australia y de otros países, incluso Sudáfrica, establece una justificación al menos respecto de los recursos financieros que se van a utilizar para efectos de financiar esto. ¿Por qué eso es relevante? Porque no estamos frente a medidas que se puedan llegar a desarrollar o cumplir en 2 o 3 años. Probablemente van a ser medidas, especialmente en aquellos casos en donde se definan impactos residuales permanentes o perpetuos, van a ser medidas que se van a tener que implementar en un periodo determinado, pero cuyo seguimiento va a ser indeterminado incluso en el tiempo. Entonces, lo que se busca a través de esta norma es identificar cómo se va a financiar eso. No como titular voy a entregar los recursos financieros a través de una garantía financiera. Todos como que nos enfocamos un poco en eso, en ese concepto, como ¿qué boleta de garantía va a ofrecer? Desde luego que eso no es la finalidad de esta norma, y creo que es importante que se observe eso para efectos de poder quizás ajustar algunos detalles de la redacción. Pero lo que es relevante es poder identificar cómo, a través de qué medios, a través de qué mecanismos esto va a ser sostenible en el tiempo. Porque muchas de estas medidas, insisto, va a ser perpetua, asociadas a la declaración de perpetuidad también de los impactos residuales, en función de la proporcionalidad de uno u otro caso. Me parece súper interesante poder también desarrollar a través de este instrumento otros conceptos. Esto es más bien acotado porque también estamos con un límite de páginas, por así decirlo, para efectos de poder regular este instrumento, ¿no? Un instrumento de 40 páginas tampoco pierde efectividad por sí solo en términos cuantitativos. Y lo otro, yo coincido con tu visión, Vanessa, respecto de la proporcionalidad de la medida. Tiene que ser viable económicamente, pero no proporcional económicamente. No se requiere una proporcionalidad económica, sino más bien una proporcionalidad en los impactos. Yo diría, hasta por ahí vamos con las observaciones. No sé si hay algo... otra de las cosas que se planteó y que me parece sumamente interesante que les podamos conversar en este espacio es respecto de los mecanismos para el cumplimiento de la meta. Hasta acá, por lo menos en las instancias de discusión que hemos tenido, no hemos tenido mayor debate respecto de las medidas adicionales, complementarias y sustitutivas que uno puede integrar en el contexto de la evaluación ambiental de proyectos. Yo creo que, y esa experiencia la hemos extraído especialmente a partir de los casos de, por ejemplo, de cuencas de acuíferos subterráneos, en donde se han propuesto, pese a que eso no esté regulado en ningún instrumento, se han planteado mecanismos de alerta temprana para efectos de activar ciertas medidas y con eso poder evitar impactos adicionales sobre cuencas altoandinas, por ejemplo, ecosistemas que de alguna manera tienen algún tipo de estrés hídrico importante. Lo que se busca acá es eso, básicamente. Si se supera ciertos parámetros, bueno, se pueden activar ciertas medidas para poder corregir la trayectoria de la medida y poder permitir con ello alcanzar la meta. Desde luego no podemos evitar una cláusula de responsabilidad asociada a ese compromiso. O sea, la intención nuestra, o la intención del instrumento, es básicamente que se logre la meta, a toda costa. O sea, lo que signifique eso en términos de responsabilidad, de proceso sancionatorio, de lo que sea. Ese es el espíritu que hay detrás de esa disposición. O sea, usted trate y haga todos los esfuerzos posibles para cumplir con esa meta. Si su trayectoria se está desviando, bueno, entonces ofrezca medidas adicionales complementarias y sustitutivas, aplique las medidas complementarias adicionales y sustitutivas previstas en su evaluación ambiental. Si aún así no logra acceder a la meta, bueno, tendremos la posibilidad de poder apoyarnos en el servicio de biodiversidad para efectos de corregir
o insistir en la corrección respecto de esa meta. Y si ahí ya no es posible, bueno, tendremos que seguir los instrumentos generales que establece, que ofrece la regulación aplicable, que será o ingresar de nuevo al sistema de evaluación de impacto ambiental u otra acción distinta. Pero ¿qué queremos con esto? Vimos también a través del diagnóstico que habían proyectos que estaban con resoluciones de calificación ambiental, no podían ejecutar sus medidas y luego, bueno, nuevamente ingresamos al sistema de evaluación de impacto ambiental con una temporalidad de 3, 4, 5 años para recién poder sostener, hoy ahora puedo adoptar mis acciones, lo que significa también una pérdida en biodiversidad importante. Esos 5 años de impacto residual versus a la no implementación de una medida de compensación genera un mayor impacto, que no se está traduciendo en garantizar biodiversidad. Esa es la finalidad que tiene detrás esos mecanismos, que claro, para nosotros los abogados a veces suena un poco como, bueno, me están sacando un poco de la pertinencia o me están sacando un poco del concepto de modificación de proyecto. No es la intención. De hecho, también tiene varias restricciones esa herramienta. Por ejemplo, no pueden salirse del sitio de compensación que ya está evaluado, por eso hay una línea base asociada a la medida de compensación, no pueden salirse de la temporalidad propuesta, etc. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, duda que haya quedado. Yo quedé con una duda con el artículo 17, perdón. Yo entiendo como que hay una intención detrás, pero el marco jurídico no me da. Como siendo súper sincera, como que no. Entiendo que en el derecho comparado se pueda dar, como por ejemplo en el caso que mencionaste de Australia o de Colombia, pero nuestro marco constitucional no da para eso. Esa es como una lectura que nosotros tenemos. Van a quedar en acta y por lo tanto van a tener que ser respondidos, pero usted sabe que también ustedes pueden dejar sus comentarios formalmente en la plataforma para ver ahí si es que hay que aclarar algo, y asegurarse de que sea legal. Ya pues, muchas gracias. Constanza. Sí, perdón, solo respecto a ese último comentario de qué tan constitucional o legal son estas medidas y de cómo los privados van a resolver estas indicaciones y estas obligaciones. Entiendo el temor de parte de, digamos, también el área a la que representa Pilar, pero me parece que no es el objetivo finalmente de lo que estamos realizando acá. Creo que el objetivo de estudio, de preservación, de protección y las compensaciones tienen que ir mirando hacia la biodiversidad, que es lo que se expuso acá. Obviamente yo no entiendo temas legales, constitucionales, si ahí hay algún conflicto, como mencionabas, desde la legalidad. Claro, habría que resolverlo, pero a mí me parece que los avances son significativos. El hecho que se pueda, eh, también me parece extraño cuantificar cuánto vale, ¿cierto?, la biodiversidad, cómo se puede compensar. Puede ser un poco como ambiguo, pero creo que son avances significativos y creo que es el objetivo de por qué estamos acá, por qué estamos revisando el SVAP también, porque existe el SVAP. Así que eso, solamente quería dejarlo como comentario que creo que es necesario entender qué es lo que estamos revisando y si luego económicamente o a nivel corporativo no dan las cifras, bueno, tendrán que cada empresa revisar cómo cumplir con una normativa más exigente y que le den los números, básicamente. Así que eso quería complementar. Gracias. Ya, muchas gracias. Nos vemos pronto, ¿no? El 9 de mayo. 9 de mayo, muy pronto. Reglamento. Con pelea de Mauro y nos vemos por algo que acaba de ser la consulta pública que están haciendo por interno, que es Red C. Ya, un reglamento y un plan de descontaminación. Ya, muchas gracias. Que esté muy bien. Muchas Chao. gracias a Que esté todos. muy bien. Adiós. Gracias.